estará de regreso en el nuevo Estadio Azteca. Ya se aprobó, de acuerdo a lo que informa la Liga MX. Primer partido, jornada 14 del Clausura 26 ante el Cruz Azul el 11 de abril. América contra la Máquina en el nuevo Estadio Azteca. Estaremos platicando de la selección mexicana, del empate frente a la selección de Bélgica y también de las 48 selecciones listas todas para la próxima Copa del Mundo. Pero antes, información de último momento. La Liga MX y el América han confirmado que las Águilas regresan al Estadio Azteca. Lo van a hacer para la fecha 14 del fútbol mexicano. Este sábado América visita a Santos y después vendrá el partido ante Cruz Azul y será precisamente ese duelo entre América y Cruz Azul cuando regrese a el Estadio Azteca. El comunicado de la Liga MX fue autorizada la solicitud del Club América para cambiar la sede de sus partidos como local al Estadio Banorte. La solicitud fue realizada en tiempo y forma durante la asamblea de diciembre. Ahí está entonces, el América va a regresar a la cancha del Estadio Azteca y lo hará para enfrentar a Cruz Azul en la jornada 14 del fútbol mexicano. Lista la mesa también de fútbol picante. La bienvenida para Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta y Mario Carrillo. Hasta me trabé en el Pietrasanta. Las Águilas del América, Pietra, van a regresar a la cancha del Estadio Azteca. Confirmada ya esta situación. Pues si fue en tiempo y forma, y un saludo para todos. Cómo disfruto esta mesa, caray. Yo creo que cómo disfruto del América en las... Le dimos la bienvenida a Mario con declaraciones de nuestro nuevo seleccionado y futuro capitán. Esa ya es rudeza innecesaria, Mario Carrillo, ¿eh? Conozco a mi compañero, lo quiero. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Que por cierto, vos a tu pollo. Alba Fidalgo fue de los que más se asombró, ¿no?, de esta situación del Estadio Azteca en cuanto salió por el túnel, ¿no?, de vestidores hacia la cancha. Decía asombroso, no me acuerdo cuál fue el adjetivo que utilizó. Le falta al estadio todavía, ¿no? Pero la cancha se ve por dentro fenomenal. Por lo menos, ¿no? Sí, se ve fenomenal. Dicen que hay ahí algunos detalles, pero qué bueno, se lo hicieron en tiempo y forma y eso estadio, pues adelante. ¿Y Cruz Azul cuándo? Se regresa a Cruz Azul también al... Eso es lo que yo quería preguntar. Eso creo que será a partir de agosto, creo, lo de Cruz Azul. ¿Sí? Sí, creo que Pues ya será también, si ahí va a partir del próximo torneo. Ahora, y el Atlante, ¿no? Y el Atlante también. Con el saludo para todos. Se había dicho, ¿no?, que existía la posibilidad de que América no regresara. Ya se confirma el día de hoy. Y no le iban a dejar pasar. No es lo mismo jugar en Ciudad de los Deportes con 36,000, 40,000 de aforo a meterte a este Azteca, que puedes meter el doble. Sí, se termina llenando. Pero nada más para que vean que aquel no era su estadio, porque ya le habían puesto el azul crema, que no. Fue su estadio durante un tiempo, ¿no? Nunca fue su estadio. Sacaron hasta el Cruz Azul de ese estadio para poder jugar. El azul crema ya era... Yo siempre le llamé Ciudad de los Deportes. Y cuando jugó Cruz Azul, era más fácil decirle el Estadio Azul. Bueno, se convirtió el azul crema durante un periodo. Ni siquiera el azulgrana, ¿no? Sí. Rudeza innecesaria lo de Jorge Pietrasanta, pero coincidencias, ¿no? América regresa al Estadio Azteca precisamente contra Cruz Azul, Mario, el equipo al que sacó del estadio Ciudad de los Deportes, azul o azul crema, como le quieran mencionar. ¿Y se regresa Cruz Azul al Estadio de los Deportes? Coincidencia también ¿O lo de sigue en Álvaro Puebla? Fidalgo. No, Puebla. De momento sigue en Puebla, pero yo creo que no va a tardar en llegar ese comunicado también. El equipo nómada. De que se regresa para acá. No, a ver, al estadio Ciudad de los Deportes no va a regresar Cruz Azul. No, al Estadio Azteca. No, sí, pero me refiero en el tema porque preguntaba Mario, ¿no? No va a regresar. No, ya al Azteca. Sigue en Puebla. Sí, sigue en Puebla. Las relaciones ahí no son buenas, ¿no? Entonces, por eso Cruz Azul ahora, Diony, ¿a quién le urgía más regresar? ¿Al América o a Cruz Azul? Porque hablas de lo importante que es ahora que el América regrese en este momento al Estadio Azteca, pero Cruz Azul estando en Puebla, creo que le conviene a la máquina regresar lo antes posible a la Ciudad de México, ¿no? A una cancha como la del Azteca. Sí, no, evitas el viaje de más de 4 horas, me refiero, porque no solamente es, me hago 2 horas de aquí para allá, todo lo que significa el previo y después el regreso, ¿no? Y la cancha también influye, ¿no, Mario? Mejor jugar en una cancha como la del Y Azteca. aparte Cruz Azul siempre juega bien en el Azteca, siempre le viene bien, le sienta bien, se ve bien, ganó campeonatos ahí. Yo creo que ojalá y lo antes posible, eso de ir a Puebla,
no tengo absolutamente nada, pero... Dirigiste Puebla, acuérdate. Sí, por eso no tengo nada, pero Cruz Azul en Puebla... Bien. No, como que no. No sabe, hay forma. No sabe, ¿no? No sabe. Confirmada entonces ya esta noticia, el regreso del América a la cancha del Estadio Azteca será en la jornada 14 frente a Cruz Azul. Picante, el día ha llegado y ya se conoce la fecha en que las Águilas del América volverán a jugar en el Estadio Azteca. Será el sábado 11 de abril ante Cruz Azul, el mismo rival contra el que cerraron su estadía en el escenario. Volverán a casa ante la máquina buscando obviamente repetir aquel triunfo que significó la corona número 15 para el conjunto de Cuapa. El resto del Clausura 2026, al menos en su fase regular, la van a jugar en ese escenario contra Toluca el 18 de abril, contra el Atlas en el cierre de torneo y posteriormente una eventual liguilla si América asegura su clasificación. La serie de cuartos de final podría jugarla en el nuevo Estadio Banorte. En cuanto a CONCACAF, ahí jugaría contra Nashville y ya después probablemente la semifinal todavía le daría tiempo porque el 11 de mayo tiene que entregar las instalaciones a FIFA para la Copa del Mundo que se va a inaugurar en México el 11 de junio precisamente en el Estadio Azteca. En cuanto a lo deportivo, Henry Martín apunta a tener minutos este sábado contra Santos Laguna, ya está entrenando al parejo de su equipo y evaluarán tanto a Israel Reyes como a Eric Sánchez para saber en qué condiciones físicas vienen después de los 2 partidos que jugaron con la selección nacional. Regresamos con ustedes. Partidazo a través de la pantalla del líder mundial. Acompáñanos en el duelo entre Santos y América este sábado 4 de abril a las 8:50 p.m. tiempo del centro de México por ESPN y Disney Plus. El parón de la fecha FIFA ha terminado y con ello regresa lo que realmente le importa a millones, la Liga MX. Pero no es un regreso cualquiera, porque mientras muchos equipos apenas se están reorganizando, en el América ya hay repercusiones, ya hay reflexiones y sobre todo ya hay declaraciones que empiezan a marcar el rumbo de lo que viene. Y es que en medio de este contexto hay un nombre que vuelve a ponerse en el centro de todo Álvaro Fidalgo. Sí, el maguito, el cerebro del América, el jugador que ha sido señalado, criticado, pero también defendido por la afición azulcrema, hoy ha decidido hablar. Y lo que dijo no es menor, porque no solo habló de la selección mexicana, no solo habló de su primera convocatoria, sino que también hizo algo que pocos jugadores se atreven a hacer públicamente, reconocer un error. Y ese error le costó caro al América. Arranquemos por lo más reciente. La selección mexicana cerró su última fecha FIFA previa al Mundial 2026 dejando sensaciones interesantes. Un empate contra Portugal, otro empate contra Bélgica y aunque los resultados no fueron victorias, el funcionamiento dejó señales positivas. En ese escenario apareció Álvaro Fidalgo viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Su primera convocatoria con México. Un jugador nacido en España, pero que hoy siente los colores del fútbol mexicano como propios y que lo dejó claro desde el primer momento. Fidalgo no ocultó su emoción, no se guardó nada. Agradeció, valoró y sobre todo dejó ver algo que puede ser clave para su futuro: compromiso total. Dijo sentirse muy contento de poder representar a México, destacó que el grupo vivió una experiencia positiva y dejó claro que esto apenas es el inicio de algo más grande. Pero lo más interesante no fue solo eso. También habló de Javier Aguirre y aquí hay que detenernos, porque cuando un jugador habla de un entrenador con ese nivel de respeto, con ese tono de agradecimiento, significa que algo importante está pasando dentro del grupo. Fidalgo fue directo. Aguirre le dio confianza. Lo hizo sentir como en casa desde el primer día. Y le enseñó lo que significa portar la camiseta de México. Eso no es cualquier cosa. Eso habla de liderazgo, de gestión de grupo, pero también de algo más profundo: identidad. Y cuando un jugador encuentra identidad, su rendimiento cambia. Pero aquí viene el punto clave.
Fidalgo no se sube al barco de la euforia, no cae en el juego mediático cuando le preguntan si ya tiene un lugar asegurado para el Mundial 2026. Su respuesta es clara, fría y muy inteligente. Dice que no, que hay grandes jugadores, que todavía falta mucho, que todo se define en el club, y aquí es donde América entra de nuevo en la ecuación. Porque sí, lo que haga Fidalgo en la selección es importante, pero lo que haga con el América es determinante. Y él lo sabe. Por eso, en lugar de vender humo, en lugar de creerse intocable, manda un mensaje claro: hay que seguir trabajando. Pero lo más fuerte estaba por venir, porque cuando parecía que la entrevista iba a quedarse en lo positivo, en el crecimiento, en el futuro, Fidalgo hizo algo inesperado. Miró hacia atrás y reconoció su error. Sí, un error que marcó su rendimiento en el último torneo y que explica muchas de las críticas que recibió. Fidalgo habló de la Apertura 2025, un torneo donde no se le vio. Pino, donde muchos cuestionaron su nivel, donde parecía lejos de su mejor versión. Y ahora sabemos por qué. No fue falta de calidad, no fue falta de compromiso, fue una mala decisión. El propio jugador lo explicó. Todo comenzó con un golpe en la rodilla en un clásico contra Chivas. Un partido de alta intensidad, de máxima exigencia, donde las emociones están al límite. Ahí recibió un impacto importante y lo que vino después fue una cadena de decisiones que terminaron pasándole factura. En lugar de parar, en lugar de recuperarse, en lugar de escuchar a su cuerpo, Fidalgo decidió infiltrarse. Jugó contra Monterrey, jugó contra San Luis, jugó el siguiente partido y así, semana tras semana, forzando su cuerpo, ignorando el dolor, intentando rendir al máximo, pero sin estar al 100%. Y aquí es donde viene la reflexión más dura, porque él mismo lo reconoce. Si hubiera parado 2 o 3 semanas, todo habría sido diferente. Su nivel físico habría sido mejor, sus sensaciones habrían sido otras, su rendimiento seguramente también, pero no lo hizo. Y eso le pasó factura, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Porque cuando un jugador no se siente bien físicamente, todo se complica. Los arranques no salen igual, los pases no tienen la misma precisión, la confianza se cae y poco a poco el jugador empieza a desconectarse de su mejor versión. Eso fue lo que le pasó a Fidalgo y eso terminó afectando a la América, porque cuando el motor del equipo no funciona, todo el sistema se resiente. Pero hay algo que hay que valorar aquí, y es la honestidad, porque no todos los jugadores salen a decir esto. No todos reconocen errores, no todos se exponen. Fidalgo lo hizo, y eso habla de carácter, habla de autocrítica, habla de un jugador que quiere mejorar, que quiere volver a su mejor nivel, que no se esconde. Pero además, dejó caer otro detalle importante. Habló de temas personales. Sí, fuera de la cancha también estaba pasando por un momento complicado. Y eso, aunque muchos no lo vean, influye. Porque el futbolista no es una máquina, es una persona. Y cuando la cabeza no está bien, el cuerpo tampoco responde igual. Así que estamos viendo a un Fidalgo más humano, más real, más consciente de lo que hizo y de lo que tiene que hacer. Y aquí es donde el panorama cambia, porque ahora el discurso es otro. Ahora dice sentirse bien, físicamente mejor, mentalmente más fuerte y con ganas de crecer. Y no solo eso, también se muestra feliz en su entorno actual, motivado, comprometido, listo para ayudar. Y eso es exactamente lo que necesita el América.
en este regreso de la Liga MX. Porque se viene la parte más importante del torneo, donde ya no hay margen de error, donde cada punto pesa, donde cada partido puede definir el destino del Treza equipo. Y América necesita a su mejor versión. Necesita al Fidalgo que controla el ritmo, al que conecta líneas, al que hace jugar al equipo, pero sobre todo necesita a un Fidalgo sano, físicamente fuerte, mentalmente claro, porque si eso pasa, América se vuelve candidato. Así de simple. Ahora bien, también hay un mensaje interno en todo esto, y es que el América no puede repetir errores del pasado. No. Puede permitir que un jugador clave juegue lesionado. No puede forzar situaciones que a largo plazo terminan perjudicando al equipo. Aquí también hay responsabilidad del cuerpo técnico, del área médica, de la gestión del cuerpo, plantel. Porque cuidar a tus figuras es clave en torneos largos, y eso seguramente será una lección aprendida. Ahora, con la liga de regreso, con Fidalgo renovado, con la motivación de la selección y con una deuda pendiente del torneo pasado, el escenario está listo. Y la pregunta es clara: ¿veremos la mejor versión del América? Porque si Fidalgo está bien, si el equipo encuentra regularidad, si se corrigen los errores, este equipo tiene todo para competir. Pero si vuelven las dudas, si el nivel no aparece, si la presión pesa, entonces la historia podría repetirse. Por eso este regreso no es uno más, es un punto de inflexión, un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrar. Y en medio de todo, Fidalgo levanta la mano, reconoce su noria, error, asume su responsabilidad y manda un mensaje claro: está de vuelta. Y ahora sí, está listo. Así que atentos, porque lo que viene para el América puede marcar toda la temporada. Y tú, aficionado azul crema, ¿crees que Fidalgo volverá a su mejor nivel? ¿Confías en este nuevo comienzo del América? Déjalo en los comentarios, porque aquí comienza una nueva historia. Y apenas estamos en el primer capítulo, y si hay algo que no podemos ignorar en todo este contexto, es el impacto que puede tener este momento en el vestidor del América. Porque cuando un jugador como Fidalgo sale públicamente a reconocer errores, no solo está hablando para la prensa, está enviando un mensaje directo hacia adentro. Un mensaje que dice: aquí nadie es intocable. Un mensaje que dice: todos tenemos que hacernos responsables. Y eso, en un equipo grande, es fundamental. Porque el América no vive de excusas. El América vive de resultados. Y en los últimos meses, aunque el equipo ha competido, también ha dejado dudas en momentos clave. Por eso, este tipo de declaraciones pueden marcar un antes y un después. Porque no es lo mismo señalar desde afuera que asumir desde adentro. Y cuando el líder futbolístico del equipo da ese paso, los demás lo sienten. Los jóvenes lo ven. Los referentes lo respetan. Y el grupo se alinea. Ahora bien, hay otro punto que no se está diciendo tanto, pero que también es clave: la competencia interna. Porque mientras Fidalgo vivía este proceso de adaptación, de recuperación, de altibajos, otros jugadores han levantado la mano. Y eso, lejos de ser un problema, es una oportunidad. Una oportunidad para que el América tenga variantes, para que no dependa de un solo jugador, para que el nivel del equipo se eleve, pero también es un reto para el propio Fidalgo, porque ahora ya no basta con ser el talento diferente, ahora tiene que demostrar que puede sostener ese nivel, que puede ser constante, que puede marcar diferencia cada semana. Y eso es lo que separa a los buenos jugadores de los grandes jugadores. Por eso, este regreso de la Liga MX también será una prueba personal para él, una prueba de carácter, de disciplina, de madurez. Porque ya no hay margen para errores como el del torneo pasado. Ya no hay espacio para decisiones que comprometan su físico. Ahora tiene que ser
inteligente. Saber cuándo acelerar, saber cuándo parar, saber cómo cuidarse. Porque si logra ese equilibrio, no solo volverá a su mejor versión, puede incluso superarla. Y aquí es donde el panorama se vuelve ilusionante para el americanismo. Porque un Fidalgo maduro, consciente y en plenitud es un jugador capaz de dominar partidos, de cambiar ritmos, de aparecer en los momentos importantes. Y eso, en instancias decisivas, vale oro. Además, no olvidemos algo importante, el escaparate internacional, porque su paso por la selección mexicana no fue casualidad. Fue consecuencia de su calidad. Y si logra mantener un nivel alto en América, las puertas seguirán abiertas. No solo para el Mundial, sino también para consolidarse como una pieza importante en el proyecto del Tri. Así que estamos ante un escenario donde todo está conectado. El América, la selección, el rendimiento individual, el crecimiento colectivo. Todo pasa por el mismo punto. Y ese punto es el presente. Un presente que comienza ahora, con la liga de vuelta, con la presión al máximo y con un mensaje claro desde dentro del equipo. Aquí no hay espacio para errores, pero sí para redención. Y Fidalgo ya dio el primer paso.